¿Estamos? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ministro, por estar hoy aquí en la Casa de los Empresarios de Segovia. Gracias, alcaldesa, también por acompañarnos aquí en una de estas jornadas que hacemos precisamente para tratar los temas que nos afectan a todos, empresarios, autónomos, y en este caso hoy concretamente además con el ministro del ramo, ¿no? ¿Quién mejor que él para hablar de estos temas que ahora mismo son tan importantes, que tanto nos afectan, además con estos nuevos cambios, nuevas regulaciones? Y que, ministro, lo que nosotros aprovechamos en estas jornadas es para que la persona que viene a visitarnos nos cuente pues una primera introducción de lo que él crea conveniente, y después, y ahí es donde os pido a vosotros también el esfuerzo, que empecemos en un turno de palabra, unas preguntas que el ministro nos pueda contestar, el ministro o la alcaldesa o cualquiera de los que estamos aquí en la mesa. La alcaldesa también nos hará sus aportaciones con respecto a pues la industria, ¿no? Que es además algo que a todos pues nos toca mucho y más en este periodo en el que entramos ahora, este periodo electoral, y sobre el que queremos saber también, ¿no? Pues bueno, cuáles son esas iniciativas que se van a presentar y que se pretende llevar a cabo en los próximos años. Voy a hacer una breve introducción del ministro José Luis Escrivá, que es ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde el 13 de enero del 2020. Fue el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal desde marzo del 2014 hasta su nombramiento como ministro, y además desde noviembre del 2015 a noviembre del 2019 fue presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea. Inició su trayectoria en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios, y continuó posteriormente en Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria. Con la creación de la Unión Europea fue nombrado jefe de División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt, y a lo largo de su carrera ha publicado numerosos artículos y trabajos de investigación, principalmente sobre asuntos financieros y monetarios. Gran conocedor de Segovia, gran conocedor, que lo acabamos de descubrir ahora, muy gran conocedor de Segovia, con lo cual seguramente podamos entrar en materia segoviana, ministro. Hoy además aquí te encuentras acompañado, aparte de la presidenta de la Cámara de Comercio, diputados nacionales y provinciales, pero sobre todo, empresarios y autónomos que están deseosos de escucharte a ti y escuchar a la alcaldesa. Así que, bueno, y la subdelegada, por supuesto, del gobierno, perdona, Lidio, y nuestra subdelegada, que también nos acompaña hoy. Así que ya sin más, vamos a empezar. Creo que empieza primero la alcaldesa y vamos a ello. Venga. Bueno, buenos días, gracias por estar esta mañana aquí, que sé que estaréis la mayoría con bastante trabajo, y sacar este ratito, ya no solo para escucharme a mí, que nosotros ya sabéis el trabajo que estamos desarrollando, pero sobre todo el trabajo que ha desarrollado el Gobierno de España y el ministro Escrivá, que hoy nos acompaña y que también ha hecho un hueco en su agenda, que también se le agradece participar con los empresarios segovianos. Como verá, ministro, tenemos un elenco de representantes de las empresas de Segovia bastante diversificado. Tenemos un sector empresarial con muchas pequeñas cajitas, ¿no? Con muchos sectores aquí representados, y lo que muestra que es una provincia con una diversificación económica importante, sobre todo en el sector primario, lo que es el resto de la provincia, y el sector servicios, sobre todo en la ciudad. Y eso ahora es lo que estamos intentando revertir en Segovia. Segovia capital hemos estado trabajando estos últimos años en el desarrollo de un nuevo polígono industrial con el objetivo de asentar grandes empresas que financien sobre todo ese cambio, ¿no? del desarrollo económico, y diversificar, ya no solamente mantener ese sector servicios vinculado al turismo, y que desde luego deja una riqueza importante en Segovia, pero como consecuencia de la pandemia también fuimos muy conscientes, todavía más de lo que ya lo éramos, de esa necesidad de aumentar el sector secundario en nuestra ciudad, y por eso nos comprometimos con sacar adelante el polígono industrial de Prado del Hoyo, polígono que ya tenemos aprobado desde el punto de vista urbanístico, y con el que ahora mismo estamos trabajando con la propiedad privada, en la que colaboramos desde el Ayuntamiento de Segovia de manera coordinada,
en un sistema de cooperación para poder sacarlo adelante. Y a ese polígono industrial, de mano de la Federación Empresarial, hemos sumado una iniciativa que es ese ramal ferroviario con un puerto de carga, un centro logístico vinculado al transporte ferroviario, y que desde luego lo que viene es a consolidar esas políticas europeas del transporte de mercancías, que también desde el Gobierno de España se ha hecho una apuesta importante por hacer transformar el sector del transporte, que también aquí nos acompaña, ¿no? Y los representantes de los transportistas de Segovia, Juan Andrés, y desde luego ese es un poco el trabajo en el que estamos haciendo ahora. Yo no quiero entretener mucho más, creo que lo importante es que hoy el ministro nos dé la información que todos estáis buscando, porque ya tendremos oportunidades seguro de seguir avanzando con todos vosotros desde el Ayuntamiento de Segovia. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Ministro. Pues muchas gracias, la verdad es que es aquí, ¿no? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, sí, pues un placer estar aquí. Yo estoy no solamente para hablar, sino efectivamente para escuchar y para interaccionar con todas las cuestiones que me queráis plantear que tengan que ver con mi ministerio o incluso no, pero vamos, porque yo puedo trasladar a otros ámbitos del gobierno. Nosotros la verdad es que en todos los retos que hemos tenido que afrontar durante esta legislatura, empezando por la pandemia, después por la guerra de Ucrania y otro tipo de... Estoy pensando el volcán en Las Palmas, siempre nuestra actitud ha sido de diálogo, de escuchar. La mayoría de los acuerdos los hemos alcanzado con los agentes sociales, completamente o parcialmente. Hemos intentado siempre llegar hasta el final, y yo creo que como resultado de eso las políticas que han ido saliendo son políticas que están resultando sencillamente efectivas, y que siempre hay que hacer análisis contrafactual. Yo digo, imaginemos sin los ERTE, sin la protección a los autónomos durante la guerra de Ucrania, ahora con los 3 decretos de apoyo que se han ido materializando desde mediados del año pasado, ya casi un año. Sin todas esas ayudas de protección del tejido productivo y de rentas, pues el potencial que tenían estas perturbaciones era devastador, muy superior incluso al que ocurrió con la crisis financiera. Yo creo que ha habido un cambio de paradigma en el mundo, que nosotros nos hemos instalado claramente en el liderazgo de ello, donde ya cada vez más por cierto, en mi trayectoria profesional yo he trabajado en una empresa 10 años, que nos parecía, gran parte está en el sector público, en el mundo de los bancos centrales, en el mundo de los reguladores fiscales. Yo he trabajado 10 años en el grupo BBVA, entonces en medio de un periodo y otro, por lo cual conozco estaba ahí, estaba en una empresa muy grande, multinacional, pero incluso en áreas de negocio como del BBVA durante unos años, y por lo tanto tengo esa perceptividad también de lo que es trabajar desde el lado empresarial. Quiero decir con eso y con la experiencia que seamos todos conscientes que se ha ido instalando, yo creo que una visión de cómo hacer las políticas públicas muy distinta de la que prevalecía hace 15 años, por ejemplo, donde ya no existe este binomio de, oye, para ser eficaz y productivo hay que intervenir poco, hay que proteger poco, hay que incentivar poco, porque eso es a costa, digamos, de que la economía sea más eficaz, más productiva. Eso está demostrado que no es así, y que nosotros, por ejemplo, durante la subida de inflación y el precio de las materias primas que se viene materializando desde un tiempo, hayamos invertido, digamos, hayamos gastado en términos de gasto público 45.000 millones de euros para proteger sectores, para proteger rentas de los más vulnerables, de los que se veían más afectados de los sectores. De esos 45.000 millones, 2/3 han ido a empresas, 2/3 de los 45 millones han terminado en empresas, y por eso las empresas y cada uno después tiene su percepción individual, y no todo el mundo le ha ido bien, pero cuando miramos los dos agregados y miramos la evolución de los márgenes empresariales, ayer el Banco de España sacó datos de beneficios empresariales y márgenes empresariales, pues para los resultados son francamente positivos,
y por eso entiendo se contrata tanto. Es decir, sería difícil de pensar que estamos en datos de creación de empleo a nivel de toda España. Ya saben los datos de la EPA, tenemos los de afiliación, más de 1.100.000 trabajadores más. En Segovia claramente también una tasa, estamos casi 3 puntos por encima del nivel prepandemia. Es decir, no parece razonable que uno estuviera contratando en un entorno tan complejo como ha sido de la pandemia, como ha sido de la tal, si no hubiera confianza, si no estuvieran las condiciones. Parte de esas condiciones, eso es importante, son el resultado de que estemos protegiendo rentas. Y es muy importante, por ejemplo, proteger en ese contexto las rentas de verdad de los pensionistas, que es un tema que se ha discutido mucho y que podemos discutir. Es decir, el proteger la renta de los pensionistas, el proteger las rentas de los más vulnerables, el proteger rentas de sectores que se ven muy afectados, eso efectivamente requiere políticas fiscales muy bien dirigidas, que sean sostenibles en el tiempo, pero es una forma distinta de abordar los problemas. Y eso requiere recursos financieros para el Estado. El Estado se ha demostrado durante esta pandemia, y eso lo pone todo el mundo, que cuando la cosa viene verdaderamente mal, es decir, no hay nadie que no sea el Estado que sea capaz de proteger, no solamente en la parte sanitaria, sino en la parte económica. Es decir, no hay seguro privado que pueda en un momento determinado asegurar catástrofes o situaciones difíciles. Es el Estado al final el que tiene la capacidad, aquí lo hemos visto en muchos países, la capacidad de asegurar. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que reflexionar en esos términos, sobre todo cuando se hacen planteamientos que al final terminan debilitando al Estado. Lo que hemos vivido nosotros durante las décadas anteriores ha sido un debilitamiento de la estructura del Estado, en términos de empleo público en sectores muy importantes. Lo hemos visto en sanidad, lo hemos visto en la seguridad social, eso al final termina generando problemas. Es decir, o cuando se produce. Por lo tanto, yo entiendo que desde el sector empresarial se tienen determinados planteamientos, pero yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto y reflexionar y entender cómo hemos pasado estos años y cómo la resiliencia que se ha mostrado. Y eso requiere un Estado fuerte, un Estado y una administración central con capacidad en un momento determinado de resolver problemas, de abordar cuestiones, de proteger a quien tiene que hacerlo. Hemos conseguido además algo que yo creo que es muy importante durante esta, como resultado de la pandemia y otros factores, que es una emergencia de economía sumergida. España tiene todavía unos niveles de economía sumergidas quizá demasiado elevados, o bueno, no debería haber economía sumergida, pero bueno, siempre en todos los países hay algún nivel de economía sumergida. Bueno, nosotros tenemos un nivel algo superior. Lo que estamos detectando con datos nuestros de la agencia tributaria es que esto se está corrigiendo progresivamente. Y esto a los empresarios no puede más que nosotros que verlo positivamente, porque lo que no queremos es competencia desleal, competencia de gente que no paga impuestos, competencia que no cumplan las regulaciones laborales. Es decir, esos hay que ir metiéndoles presión por distintas vías, y eso ha ocurrido en la pandemia, y en parte ha ocurrido. Yo he reflexionado mucho sobre ello, porque los datos de recaudación que estamos teniendo en la Seguridad Social o los que está teniendo la agencia tributaria van mucho más allá de lo que justifica la actividad económica. Por ejemplo, nosotros en la Seguridad Social estamos en tasas de recaudación el año pasado casi el 9% de crecimiento. Viendo el crecimiento del empleo, el crecimiento de los salarios, no justifica eso, que había una emergencia de bases y los datos fiscales son todavía mayores. Yo tiendo a pensar que eso es así porque durante la pandemia se ha demostrado que estar en la economía formal, que estar en la economía, digamos, donde se pagan impuestos, donde se está al día en todo, es lo que al final te asegura que la protección del Estado te llegue realmente cuando tienes una situación difícil. Imaginemos un taxista durante la pandemia que hemos protegido. He cogido un ejemplo, un taxista que durante la pandemia tuvo una caída de ingresos muy grande. Realmente, si esos ingresos no estaban registrados, no podía demostrar que estaba produciendo esa caída de ingresos. El que sí lo puede demostrar se vio más protegido. Bueno, eso ahora mismo ha calado. O pensemos en el ingreso mínimo vital. O sea, yo cuando veo que las quejas que recibimos nosotros del ingreso mínimo vital, que ya protegen a 5.500 segovianos, por ejemplo, que es una cifra ya significativa. Es decir, el ingreso mínimo vital, lo hemos diseñado de tal forma que propicia además la emergencia poniendo contrastes de patrimonio, contrastes de renta, con distintos mecanismos
Es decir, nosotros no queríamos que pasara lo que pasó en Italia, donde en Italia ha habido protestas porque ahí se coló todo el mundo. A mí me protestan por el ingreso mínimo vital porque no llega suficientemente a todo el mundo. Ese es bueno, hacemos lo posible porque llega todo el que tiene que llegar, pero también queremos que no llegue a quien no le tiene que llegar. Y por eso lo hemos hecho compatible con incentivos al empleo. Por eso todos los beneficiarios de ingreso vital tienen que hacer la declaración de la renta. Y hemos conseguido bastantes aumento de bases, digamos, de declaraciones por ahí. Es decir, la reducción del uso del efectivo que se ha producido por estas medidas. A mí me parece que todo eso es muy importante porque al final eso nos genera bases de recaudación que nos permite realmente abordar, como estamos abordando, digamos, con responsabilidad fiscal, situaciones tan complejas como fuera pandemia, poder financiar todo el gasto en ERTES o lo que ha sido ahora los distintos decretos contra la guerra de Ucrania. Y eso requiere bases. Es decir, hemos tenido una discusión con los empresarios con el tema de las pensiones. Es muy importante, de verdad es muy importante que en una sociedad teníamos nosotros una anomalía en España que era que las pensiones no tenían garantizado el poder adquisitivo. Eso no ocurre casi en ningún país en nuestro entorno. Era una anomalía que, bueno, tendríamos que remontarnos a la situación tan difícil del año 2013 y a la necesidad de mostrar sacrificios enormes para entender por qué se pasó una década tan sorprendente como la del 2013 que había que derogar. Una vez que eso es así, claramente había que retornar a algo que ocurre en todos los países de nuestro entorno, que es que las pensiones mantienen su poder adquisitivo, porque es que un pensionista cuando ya tiene, si no tiene sentido, como tiene 70 y tantos años, imaginemos, que con toda su vida de cotización, desde que se le ha garantizado un nivel de pensión, que de momento, sobrevenidamente, sin ninguna capacidad de reacción, se le pueda cortar la pensión durante los siguientes años un 15%. Esto es la reforma del 2013. Bueno, eso nadie lo quería. En el Pacto de Toledo, todos los partidos prácticamente nos pusimos de acuerdo que había que poner el poder adquisitivo a las pensiones. Eso cuesta 3,5 puntos del PIB. Es decir, el mantener el poder adquisitivo de las pensiones, dado la tensión que va a haber en las próximas décadas desde el punto de vista demográfico por la jubilación de los personas como muchos de los que estamos aquí, los baby boomers. La generación que viene es una generación pues mucho más estrecha que la generación de nuestros hijos. Hemos dejado una generación más estrecha que la nuestra. Por cierto, la generación que sigue a nuestros hijos es del mismo tamaño, por eso es verdaderamente falso decir que los jóvenes van a tener un problema de pensiones. Todas las proyecciones que se hacen a más allá de 2050, el gasto en pensiones vuelve a bajar, porque después ya son dos generaciones de tamaño muy similar, una la que financia a la otra, y se vuelve a resolver el problema. El problema lo tenemos en la década de los 30 y la década de los 40, que es donde hay más tensión en el sistema. Y eso requiere recursos económicos si queremos mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Nosotros lo hemos hecho de una forma, yo creo que equilibrada. Por una parte nos hemos apalancado en algo que España tiene y que hay que poner en valor, yo creo en este caso, el esfuerzo que hicieron los sindicatos en el año 2011, miremos lo que está pasando en Francia, cuando permitieron que la edad de jubilación en España se extienda hasta los 67 años. Eso es la reforma paramétrica del 2011. Eso ocurrirá progresivamente hasta el año 2027. Pero lo que nos faltaba es en los desincentivos a la jubilación anticipada y en los incentivos a la jubilación demorada, trabajar más para que la edad efectiva se acerque a la edad legal de jubilación. Ese es el mecanismo más eficaz con diferencia para sostener el sistema de pensiones. Y la primer bloque de la reforma de pensiones incidió mucho ahí, ahora se ha olvidado, y la acordamos con todos los agentes sociales. Y eso, digamos, va a reducir casi la mitad de esos 3,5 puntos del PIB que nos cuesta, digamos, mantener el poder adquisitivo de las pensiones en el contexto difícil de la década de los 30 y la década de los 40, la mitad de esos se produce por una reducción del gasto como resultado del aumento de la edad efectiva de jubilación. Eso ahora se olvida, pero eso lo acordamos en su momento. Y nos falta la otra mitad de los 3,5 puntos. Y eso, al final, la única fórmula, si no quieres recortar pensiones y gasto, y no hay nadie que esté poniendo encima de la mesa medidas de recorte de pensiones y de gasto, es con mayores ingresos. Eso no puede ser de otra forma. Y los mayores ingresos han salido de las cotizaciones sociales. Tengo que decir que lo hemos hecho con una particular preocupación por las pequeñas y medianas empresas. De la subida de cotizaciones sociales, que ahora voy a explicar cuánto es agregadamente,
casi la mayoría va a ir, digamos, esa subida afecta a empresas, digamos, donde están trabajadores con salarios muy altos y por tanto normalmente grandes empresas, el IBEX 35 y también el sector público se va a ver afectado. Porque el aumento de cotización que vamos a subir, que está subiendo este año, es verdaderamente baja. Para que sepamos exactamente lo que hemos hecho y cuánto cuesta financiar esta parte de las pensiones que hay que financiar, que no se financia con reducción de gasto. La subida de cotizaciones sociales que se va a desplegar de aquí al año suavemente, de año 2050, supone, y digo, muy sesgada hacia grandes empresas, no a pequeñas y medianas empresas, supone que el coste laboral por hora trabajada en España, que en este momento es de 23,4 euros en promedio, subirá en los próximos años a 23,5 euros. Y en el año 2050 a 23,8 euros. Eso equivale a una subida salarial distribuida en un periodo, en términos de coste laboral, en este caso no salarial, supone una subida en un periodo de 25 años del 1,6% de salario. Eso es lo que nos cuesta hacer sostenible todo el sistema de pensiones. Yo creo que vale la pena, de verdad. Vale la pena porque es un esfuerzo perfectamente manejable hacia adelante. Y era la única fórmula que teníamos. Y lo hemos hecho con particular preocupación por las pequeñas y medianas empresas que apenas se ven afectadas por esta subida. Una subida que tiene que ver, digamos, con personas que estén por encima de la base máxima de cotización. Una parte muy importante es donde está el grueso, digamos, de las mayores cotizaciones progresivamente en estos años y que en el agregado tienen este efecto. Y a cambio de eso tenemos un sistema de pensiones absolutamente sostenible. Claro que vale la pena hacer eso. Y claro que con eso aseguramos además un clima de tranquilidad absoluta, porque al final lo que necesitáis muchos de vosotros también es un clima de sostenibilidad de la demanda agregada. Cuando se os cayó la demanda agregada en el año 2008, 2009 hasta el 2013, fue básicamente por dinámica doméstica y por falta de sostenimiento del consumo y la demanda, aparte del tema inmobiliario. Esto no debe ocurrir y por lo tanto el de los pensionistas, que son 1 de cada 5 y vamos hacia 1 de cada 4 mantengan su poder adquisitivo, si esto se puede financiar bien y razonablemente en los plazo, es muy importante para todos que eso sea así, como lo es en determinadas personas más vulnerables. Y por eso yo creo que era tan importante esta reforma que hemos acordado además con las autoridades europeas, que además nos asegura el cuarto pago del plan de recuperación y resiliencia. O sea, esto me parece que es una medida que no tiene, digamos, es muy difícil abordarla desde la crítica. Por otro lado, ya que estamos hablando de cotizaciones sociales, nos hubiera gustado, es algo que no hemos podido hacer porque requiere, digamos, consensos mayores que no hemos podido, pero es algo que va a caer como en los próximos años necesariamente y que va a bajar, y al final el resultado va a ser una reducción de cotizaciones sociales claramente. Tiene que ver con las cotizaciones sociales para el desempleo. España no tiene unas cotizaciones sociales, a diferencia de lo que se dice, pues se mezclan cosas, no tiene unas cotizaciones sociales altas para pensiones, estamos en la media europea, 28 puntos. Lo que sí es una anomalía en España respecto a todos los países europeos es que se coticen 7 puntos por desempleo. Eso es algo que viene de un pasado donde tasas de paro muy elevadas, y el SEPE está teniendo superávit, el servicio de prueba va a tener un superávit importante en el año 2022, lo va a tener en el 2023 y lo va a tener más en porque la situación de desempleo estructural va a ir a la baja claramente en torno al que nos movemos demográfico y por otras razones. Por lo tanto, hay un margen considerable para bajar cotizaciones sociales y a mí me ha sorprendido, tengo que decirlo, y se lo he dicho en privado, a mí me ha sorprendido que de la negociación que hemos tenido sobre pensiones, los representantes empresariales no hayan puesto esto encima de la mesa de una forma contundente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos en una negociación a tantas bandas, pues hay que poner encima de la mesa propuestas que nos ayuden a nosotros después a reconducirlas. Yo creo que este es un elemento que caerá como fruta madura porque es inconsistente esas cotizaciones sociales tan altas y eso va más que compensar con gran diferencia esta subida que hemos hecho para la parte de pensiones. En el ámbito de pensiones, otro elemento importante, quiero pasarme mucho de mi rollo para que después tengamos tiempo para dialogar, 10 minutos más, hasta las 12. Sí, hasta las 12. Hasta las 12.
Voy a ver si 10 minutos más y toco dos temas. Un tema muy importante, ayer estuve en la COE con la patronal de la construcción, cerré las jornadas donde estuvimos hablando de muchas cosas y una de ellas es algo que yo creo que es muy interesante y son los planes colectivos de empleo. Estamos terminando ya, el sector de la construcción es el primero que ha incorporado en la negociación de este año una aportación a planes de empleo. A mí me parece que es un elemento muy interesante para la negociación colectiva. Los incentivos que hemos puesto encima de la mesa son muy importantes. Estas aportaciones a los planes de empleo no solamente no es un gasto de deducción en el impuesto de sociedades, tiene además una exoneración adicional en la cuota del impuesto de sociedades y por el lado de la seguridad social, a diferencia de las subidas salariales, las subidas que van a, digamos que son salario diferido para planes de pensiones, no cotizan, no tienen que cotizar, no están asociadas a cotizaciones a la seguridad social. Es un elemento muy importante. Y desde el punto de vista de los partícipes, de los trabajadores, tiene una desgravación del impuesto de la renta hasta 10.000 euros. Aquí, por ejemplo, en el caso de los autónomos se van a beneficiar extraordinariamente, pero en general todo el mundo, se va a beneficiar porque los incentivos por los dos lados son muy importantes. Entonces yo creo que este es un elemento que conviene por el valor extenderlo. El reglamento va a salir de los planes simplificados, está en la audiencia pública en este momento, va a haber una plataforma digital para poder mirar todas las aportaciones de la red de móviles que estamos terminando. Saldrá la licitación de los fondos, vamos a tener muchísima competencia cuando licitemos las gestoras que van a gestionar los planes y las depositarias. Van a bajar mucho las comisiones, es decir, vamos a crear un instrumento, va a tener un instrumento de ahorro que mucha mejor eficiencia para muchísima más gente de lo que se hace hasta ahora. Yo invito a que estudiéis bien en los distintos sectores las posibilidades que da, porque me parece que es un elemento que España tiene un elemento de subdesarrollo aquí y damos posibilidades de que hasta la más pequeña empresa, con los planes simplificados, la adhesión va a ser facilísima a través de una plataforma. Prácticamente no va a tener trabajo administrativo y es un elemento muy importante también desde el punto de vista del clima de relación que tiene que haber entre las empresas, entre trabajadores y empresarios. ¿Qué más? De la reforma laboral. Pues de la reforma laboral yo creo que lo que hay que poner en valor, sobre todo, es que es algo que a veces no se valora suficientemente, es la apuesta que hay, y también con la ley de formación profesional, la nueva formación profesional, a la formación dual. Un déficit que teníamos, que en España, yo como veo el mercado, siempre he visto el mercado de trabajo, es esa tendencia a destruir empleo y a que los mecanismos sean, digamos, de ajuste en lugar de los ERTES o de otros mecanismos que hemos ensayado esta vez, sea la destrucción de empleo. Eso genera un problema muy serio que está muy estudiado y es que la desvinculación del trabajador de una empresa en un momento determinado no genera incentivos previos ni para el trabajador ni para la empresa a formarse dentro de la empresa. Y eso genera un déficit de cualificaciones en muchos casos. Por tanto, la apuesta por la formación, por el capital humano, por la que hay en la reforma laboral acordada con los agentes sociales, con nosotros y con los sindicatos, supone un gran cambio de visión en España, porque pone la formación en el centro, a través de los nuevos contratos las dos nuevas modalidades de contratación de aprendizaje y de formación dual, a través de que va a haber subvenciones para formarse dentro de las empresas. Ya no son los cursos del SEPE solo, ya se entiende perfectamente que la formación dentro de las empresas es un elemento central a la hora, digamos, de tener trabajadores más cualificados y ir introduciéndolos progresivamente en las empresas. Yo creo que todo esto al final, junto con la reducción de la temporalidad, que es extraordinaria en todas partes, y en Segovia y en Ciudad, genera de nuevo unas condiciones que en esta nueva forma de entender las políticas públicas es muy importante. El Banco de España hacía un estudio hace unos meses donde ponían de manifiesto que la reducción de la temporalidad que ha supuesto la reforma laboral implica que aquellas personas que ahora tienen ya una visión de permanencia de las empresas y contratos más largos aumentan un 20% su nivel de consumo.
Y de nuevo esto es muy importante, sobre todo en un momento como los últimos años que hemos tenido, donde había muy riesgo de caída del consumo y el consumo está aguantando muy bien, y eso es muy importante para todos los sectores. Otro elemento que también es responsabilidad de nuestro ministerio es el de los contratos de trabajo para personas digamos, extranjeras, para entendernos. Yo quiero aquí, desde luego la prioridad de todos tiene que ser que primero se quedan las vacantes con los nacionales, con los españoles, pero sabemos todos que hay límites en esto, por muchos están trabajando en formación profesional y en zonas como Segovia entiendo que es particularmente así. Entonces tenemos fundamentalmente un problema, digamos, de vacantes sin cubrir y de dificultades. Yo creo que los dos espectros, en todo el espectro de cualificaciones del mercado laboral, pero por un lado en el espectro menos cualificado, por ejemplo en agricultura, en hostelería, en conductores, y después también tenemos necesidades de personas cualificadas en el otro espectro. Nosotros estamos trabajando en los dos ámbitos. Ayer hablaba con Gerardo Cuervas y con Rosa Santos de la COE y les decía que teníamos que difundir mucho más las opciones que hay en este momento de contratación que no son suficientemente conocidas. Y de hecho podemos hacer, nos pasó, espero que Daniel que estaba conmigo, nos pasó en una reunión similar a esta en Huesca hace unas semanas y nos encontramos así con que cuando empezamos a explicar algunas de las posibilidades que hay de contratación de personas y que además las facilitamos desde el Ministerio de la Secretaría de Estado de Migraciones, pues eran bastante desconocidas. Posteriormente yo me comprometí ahí a que el director general de Migraciones acudiera a Segovia y se reuniera con los empresarios. Lo ocurrió hace una semana y me ha comentado que de esa reunión ya salieron varias vías directas de contratación de personas o de poder cubrir determinados problemas que había en este caso en Huesca, que no debe tener una problemática muy distinta probablemente a la de tamaño similar. Ministro, sin conocer lo que les propusieras, ni lo que te propusieran, te garantizo que tendremos el mismo problema, o muy parecido. Así que si nos mandas al director general, te la palabra. Sí, pero por ejemplo, es decir, en todo lo que es trabajadores del campo, ya sea circular o no circular, sí. Se pueden hacer cosas ya de forma muy clara. De hecho, ayer, aprovecho para decirlo y digamos que tendremos más detalles la próxima semana, ayer hay muchísimas posibilidades en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿no? Los hay. Es verdad que hay un problema a veces del coste del vuelo. Estamos trabajando con organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, como el BIPA, el Banco Internacional de Desarrollo, para ver si nos pagan una parte del billete y podamos hacerlo más asequible. Pero después yo creo que hay posibilidades de contratos ya más extendidos en el tiempo y que después se... Yo creo que aquí hay que reflexionar en términos estructurales. Vais a necesitar y vamos a necesitar ese tipo de trabajadores y hay que buscar exactamente, a veces el problema está, digamos, en la vivienda, y también es un problema, pero hay que pensar que esta situación y que estos modelos ya son estructurales, y por lo tanto hay que pensar en lo que hay que invertir porque quien lo haga se va a beneficiar a medio plazo claramente. Nosotros estamos intentando buscar modelos para, digamos, abaratar al máximo estas iniciativas y ya empiezan a ser más baratas. Pero la clave está en muchos casos en la selección de los trabajadores en origen. Y ahí estamos trabajando mucho y tenemos capacidades limitadas en la región y entonces nos estamos apalancando ya y nos vamos a apalancar en los próximos meses en una iniciativa que están tomando los Estados Unidos y Canadá, que anunciaron ayer los americanos y que yo también hice una nota de prensa y que la semana que viene habrá más detalles para algunos ajustes normativos para que haya centros de screening que llamamos, digamos, de preselección y de búsqueda de perfiles que pueden ir al mercado norteamericano, que pueden ir al mercado canadiense y que pueden venir a España. Y vamos a trabajar conjuntamente los tres países, además con ACNUR y con las organizaciones de Naciones Unidas en centros. El primero se va a abrir en Colombia y el segundo en Guatemala y se van a abrir en más países en los próximos meses.
Esto nos va a facilitar muchísimo el proceso de selección y la búsqueda. Y ya vienen personas con contratos de trabajo y vienen ya todas trabajadas. Por ejemplo, vamos a tener una gran capacidad de traer, por ejemplo, un tipo de personas que no han venido todavía, nicaragüenses. Pero, por ejemplo, peruanos, os pongo un ejemplo, esto es una de las cosas que salió en Segovia, me parece. Peruanos o chilenos, para un peruano chileno no hace falta nada, porque hay unos acuerdos internacionales con estos dos países, de tal forma que podéis traer. Hay una empresa española que ha sido, que lo ha sabido antes que otros, o porque no ha sido más hábil, y ya se ha traído 500 electricistas de Perú, por ejemplo. Pero no hace falta, con Perú y con Chile no hay grandes problemas, pero incluso cuando estamos hablando de trabajo cualificado, tenemos una unidad de grandes empresas, una unidad de empresas directamente, no hay que ir a las oficinas de extranjería, vas directamente, cuando estamos hablando de trabajo cualificado, y nosotros estamos abiertos a discutir con las empresas qué quiere decir trabajo cualificado. No se trata de tener el máster de no sé qué, sino trabajo que tiene cualificaciones profesionales específicas. Pues estas personas las podemos traer con contrato de trabajo prácticamente con silencio positivo en 2 meses. Es decir, hay muchas opciones que estamos hablando. Está el arraigo por formación. El arraigo por formación, sabemos que tenemos una población de personas que ya están aquí regularmente. Es decir, ahora mismo, desde julio de este año, existe el canal para que, si demuestran que llevan 2 años en España, en verano hace falta tener más tiempo, con una microacreditación se puede trabajar mucho con la Fundación Laboral de la Construcción, pero incluso con empresas, con una pequeña... Estamos trayendo conductores ya de camiones directamente que hacen aquí el curso, que hacen aquí el curso de formación, que son unas horas y ya tienen un mercado de trabajo. Lo que tenemos que hacer es activarnos todos, trabajar, explorar las distintas vías y trabajar en conjunto, porque yo estoy convencido que esto es fundamental, porque esto va a ir a más. Va a ir a más porque la demografía que tenemos es la que es y porque además, bueno, pues hay actividad económica y hay actividades. Luego, yo invito a que organizamos algo, sí, sin duda, porque me consta que muchas de estas opciones no se conocen. Esto, ministro, es uno de los grandes problemas que tratamos siempre en FE, y es esa problemática que tenemos para cubrir todas las vacantes que hay en prácticamente todos los sectores. O sea, no es que podamos decir un sector sí y otro no. Y en los dos ámbitos, personal poco cualificado y en personal cualificado igualmente. O sea, encontramos en los dos. Totalmente. O sea, mira, el problema es dónde están. Es decir, el problema es de encajar de vuestras necesidades, dónde están esas personas que tengan los perfiles adecuados, que tengan selección. Ahí hay que buscar y ahí hay que trabajar, y yo creo que hay que trabajar más agregadamente en los sectores empresariales. Porque si es un problema sectorial de un sector, o sea, vosotros tenéis que hacer algún tipo de... Nosotros tenemos límites y tampoco tenemos un servicio exterior en España potente. Entonces, si resulta que hay buenísimos soldadores, por ejemplo, en Perú, pues oye, vamos a buscarnos, vamos a buscar a alguien que tal y vamos a traernos, pero nos traemos a los soldadores en meses. Es decir, hoy está aquí el presidente de los transportistas. Tenemos un déficit importante en conductores de camión, por ejemplo. Tenemos un déficit importante en profesores de autoescuela. Tenemos un déficit importante en camareros. Tenemos un déficit importante en técnicos de mantenimiento, que es una de las profesiones más demandadas por todas las empresas. Bueno, una cosa que tiene que hacer la Junta de Castilla y León es, como hacen otras comunidades autónomas, tengo que decirlo, es que a través de su SEPE nos lo digan. Porque es que, a veces no nos están comunicando adecuadamente las necesidades, porque hay distintos canales, pero uno de ellos es a través de los SEPE regionales. Entonces, si los SEPE regionales no nos están planteando sus necesidades, pues a otras comunidades todas sí lo están haciendo. Lo digo porque a veces nosotros no podemos llegar a todo, y por eso existe esta estructura regional de SEPES, para que a través de ellos nos lleguen las necesidades a nosotros. Y hay una comisión tripartita de migraciones donde se confluyen todas estas peticiones. Eso por una parte. Y por otra parte, pues mira, en el caso de los conductores, pues ALSA se está trayendo conductores de Marruecos y con un programa que se lo facilitamos nosotros. Ellos tienen a lo mejor más músculo, pero yo me reuní con la Federación de Transportistas y dije, ponernos de acuerdo, si ALSA lo puede hacer ellos para los suyos, o sea, hay posibilidades de traernos
conductores, después hay que hacer una... Es decir, porque pueden venir aquí para la formación, es decir, el modelo de ALSA es un modelo en el cual ALSA se los trae aquí y no necesita, es decir, no hay restricciones administrativas siempre y cuando vengan para hacer la formación, es hacer el curso de homologación que hay que hacer de unas, no sé, son 100 horas, o no sé cuántas son. Es verdad que hay que hacer una pequeña inversión a lo mejor con ellos en ese curso, hay que ver si saben los números, a ver, salen. Entonces, una vez que haces esa homologación hay que ver, depende del país donde venga, y los traemos en bloque, es decir, los buscamos y los traemos en bloque. Es decir, yo creo que hay países que tienen mucha más tradición que nosotros, pues, por ejemplo Canadá, Australia, Alemania, desde luego, que todo esto lo tiene mucho más engrasado. Nosotros los instrumentos normativos los tenemos, es decir, es verdad que nuestras capacidades en el mundo, son limitadas desde el punto de vista público, pero yo creo que hay que trabajar conjuntamente, por eso nos hemos apalancado con los americanos y los canadienses en Centroamérica, porque ellos tienen mucho más músculo, pero a nivel sectorial se pueden hacer cosas. Perdón, que si queréis os paro ya aquí porque podéis estar hablando de esto mucho tiempo, pero animo a que exploremos todas las vías, estamos abiertos. Y si viene el director general de migraciones ya verás como salís con varios deals que dicen, pues acuerdos con ellos.